Bienvenidos a Entendiendo el Síndrome de Apert, una guía para padres. En este video explicaremos qué es el síndrome de Apert, sus características y las opciones de tratamiento disponibles. Empecemos por entender qué es el síndrome de Apert. El síndrome de Apert es un trastorno genético poco común que ocurre en uno de cada 65.000 a 88.000 nacimientos. Es causado por una variación en el gen FGFR2 que altera el desarrollo de ciertos huesos. Ahora veamos cómo se manifiesta el síndrome de Apert. Los niños con síndrome de Apert pueden presentar una variedad de rasgos físicos distintivos, entre ellos, huesos del cráneo fusionados, frente y ojos prominentes, dedos de las manos y de los pies fusionados. Estos rasgos distintivos del síndrome de Apert pueden ayudar a los médicos a diagnosticar la afección y orientar las opciones de tratamiento. También es común que los niños con síndrome de Apert tengan una frente prominente y alta y la parte posterior de la cabeza plana. Esto es causado por la fusión prematura de los huesos del cráneo, una afección conocida como craneosinostosis. La parte media de la cara, incluidos los pómulos y el maxilar superior, puede estar poco desarrollada, lo que le da un aspecto hundido. Esto se conoce clínicamente como hipoplasia del tercio medio facial. El puente de la nariz puede ser plano y la nariz bulbosa. Los ojos pueden parecer prominentes o saltones y muy separados debido a las cuencas oculares poco profundas. Esto puede causar problemas de visión como el estrabismo, que es cuando los ojos están desviados o desalineados. La visión también puede verse afectada por errores de refracción, que se producen cuando el ojo tiene una forma irregular que impide que la luz se enfoque correctamente en la retina, lo que a menudo da lugar a una visión borrosa. Una de las características físicas más comunes en los niños con síndrome de Apert es la sindactilia, en la que los dedos de las manos y los pies están fusionados. Esta fusión afecta tanto a las manos como a los pies y puede requerir una intervención quirúrgica para su separación. Existen diferentes tipos de sindactilia. El tipo 1, también conocido como mano en forma de pala, es aquel en el que los dedos índice, medio y anular están fusionados y el pulgar está libre. Estos pacientes suelen tener una palma plana. El tipo 2, también conocido como mano en forma de manopla, es aquel en el que los tres dedos medios y el pulgar están fusionados y la palma se curva hacia adentro. Y el tipo 3, conocido como mano en forma de capullo de rosa, es aquel en el que todos los dedos y el pulgar están fusionados. Los niños con síndrome de Apert suelen tener los dientes apiñados o mal alineados, un paladar ojival u otras anomalías dentales. Ahora hablemos de cómo se diagnostica el síndrome de Apert. El síndrome de Apert suele detectarse durante una ecografía prenatal. Si no se diagnostica durante el embarazo, normalmente se detecta al nacer. Si a su hijo le han diagnosticado síndrome de Apert, es importante que colabore estrechamente con un equipo de atención médica integrado que incluya médicos de cuidados complejos, cirujanos craneofaciales, genetistas, cirujanos de mano, neurocirujanos y otros especialistas. Algunos problemas relacionados con el síndrome de Apert pueden corresponder a estas especialidades y tener importantes implicaciones para el plan de tratamiento de su hijo. El equipo evaluará las necesidades de su hijo y desarrollará un plan de tratamiento individualizado. Los objetivos principales del tratamiento son abordar los desafíos físicos y promover el mejor desarrollo posible. Veamos las opciones de tratamiento. La cirugía craneofacial es una parte crucial del tratamiento del síndrome de Apert. Generalmente se realiza durante la etapa de bebé o la niñez temprana, cuando el cráneo crece rápidamente. Esta cirugía puede implicar la remodelación del cráneo mediante procedimientos conocidos como remodelación abierta de la bóveda craneal. Además, el avance del tercio medio facial, como el procedimiento Lefort 3, puede mejorar tanto la apariencia como el funcionamiento facial. Es posible que su hijo también necesite cirugía de mandíbula y tratamiento para la obstrucción de las vías respiratorias. Si hay problemas en las vías respiratorias, pueden ser necesarias varias intervenciones. Estas pueden incluir un estudio del sueño, una amigdalectomía o adenoidectomía, y en casos excepcionales, una traqueostomía. La craniectomía lineal endoscópica, también llamada cirugía de liberación endoscópica, es un procedimiento mínimamente invasivo que ayuda a liberar las suturas fusionadas en el cráneo de su hijo para restaurar su forma y dar al cerebro suficiente espacio para crecer.
La cirugía de manos y pies puede separar los dedos de las manos y los pies de su hijo para mejorar su función. Al evaluar la cavidad oral y los dientes, los niños con síndrome de Apert pueden requerir tratamiento de ortodoncia. Los aparatos de ortodoncia y otras intervenciones pueden ayudar a tratar problemas como el apiñamiento o la desalineación dental y el paladar ojival. Algunos niños con síndrome de Apert también pueden tener paladar hendido, lo que puede requerir atención adicional y coordinación con un equipo de paladar hendido y craneofacial. Se puede realizar una prueba de audición para evaluar la capacidad auditiva. Con o sin pérdida auditiva, la terapia del habla y el lenguaje desempeña un papel importante para ayudar a los niños con síndrome de Apert a mejorar sus habilidades comunicativas y del habla. Esta se centra en mejorar las habilidades lingüísticas y el control de los músculos de la boca y la lengua. La terapia ocupacional puede mejorar las habilidades motoras finas, la integración sensorial y las actividades de la vida diaria. Asegúrese también de cuidar el bienestar emocional de su hijo, el de su familia y el suyo propio. Los grupos de apoyo, la consejería y conectarse con otras familias pueden ser de gran ayuda. Con una intervención temprana, un enfoque colaborativo de la atención y el apoyo adecuado, su hijo puede llevar una vida sana y plena. Esperamos que este video le haya proporcionado información valiosa sobre el síndrome de Apert, sus síntomas y cómo se puede tratar.